Ejercicio número 4. Vamos a resolverlo. Dice, la media de los pesos de 500 estudiantes de un colegio es de 70 kilos y la desviación típica 3 kilos. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar cuántos estudiantes pesan. Apartado 1. Como siempre, antes de empezar, simplemente hay que poner cómo se distribuye esto. Así que decimos X se distribuye como una normal de media 70 kilos, desviación típica 3 kilos. Una vez que tenemos esto, dice hallar cuántos estudiantes pesan entre 60 kilos y 75 kilos. Entre 60 y 75. Este ejercicio tiene algo similar al ejercicio anterior, al ejercicio 3, en el sentido que no nos piden probabilidad, sino cuánta gente le pasa esto. Pesar entre 60 y 75 kilos. Por tanto, si nos pidiesen solo la probabilidad, diríamos probabilidad de 60 menor que X menor que 75. Como nos dicen cuántos, pues ya somos previsores y traemos este 500 aquí delante, 500 por esta probabilidad. Seguimos resolviendo, 500 por, abrimos un corchete, probabilidad de 75, X menor que 75 menos la probabilidad de X menor que 60. Seguimos. 500 por la probabilidad de. Ahora ya con lo que tenemos podemos tipificar. No podemos entrar en la tabla con X, tenemos que entrar en la tabla con Z y para entrar con Z hay que tipificar. Así que esto va a ser al numerador 75 menos 70, al denominador la desviación típica 3. ¿Vale? Nos quedaría así escrito, menos la probabilidad de Z menor que, y ahora lo mismo, esto está mal, menor, la probabilidad de X, que es 60, menos la media 70 partido por la desviación típica, que es 3. Continuamos resolviendo. Esto será igual a 500 por la probabilidad de Z menor que 75 menos 70 es 5 entre 3, 1,67 aproximadamente. Y menos la probabilidad de Z menor que 60 menos 70, que es menos 10 partido por 3. Menos 10 partido por 3 es aproximadamente menos 3,33. Continuamos. Esto va a ser 500 por la probabilidad de Z menor que 1,67. Pues ya no lo escribimos porque lo podemos buscar en la tabla. La probabilidad de que sea menor que 1,67, 1,67 está aquí, 0,9525, 0,9525 menos la probabilidad de Z menor que 3,33. Bien, vamos a ver cuánto nos da. Si habéis hecho más ejercicios de distribución normal, igual ya sabéis cuánto va a dar este valor. Pero por si acaso lo voy a hacer todo. Esto no lo podríamos buscar, así que como siempre tendríamos que partirlo en 1 menos la probabilidad de Z
mayor que menos 3,33. Si alguno este paso no lo ha entendido, tengo algún vídeo en el que explico cómo he hecho este paso. Y también los ejercicios anteriores, también hemos resuelto varias veces este caso. Esto sigue siendo igual a 500, lo copiamos, 500 por, abrimos corchete, 0.9525 menos 1 menos la probabilidad. Como sabemos que esta probabilidad mayor que un número negativo es la simétrica de decir z menor que ese mismo número en positivo, punto 33, cerramos aquí y cerramos el otro corchete igual. 500 por 0.9525 menos 1 menos, y la probabilidad de z menor que 3,33 es algo que podemos buscar en la tabla. Aunque cuando vamos a buscar la tabla, pues el 3,33, pues la tabla se nos ha acabado y como explicábamos en otro vídeo, cuando la tabla se nos acaba, estamos viendo que esta tabla va hacia el límite del 1, va aproximándose a 1. Así que cuando se nos ha acabado la tabla, sustituimos ese valor por 1, simplemente. Aquí ya con esto, 1 menos 1, que tenemos aquí, pues se simplifica, desaparece y ya nos queda nada más que esta operación. 500 por 0,95. 500 por 0,9525. Esta de aquí, 476,25, que podemos aproximar al número entero más próximo como en la solución. Bien. Apartado 2 nos dice que pese más de 90 kilos. Vamos allá, esto sería la probabilidad de que x sea mayor que 90. La probabilidad de que x sea mayor que 90, tal como tenemos, podemos ir directamente a tipificar. Esto es que z sea mayor que talla de fracción, el numerador 90 menos la media 70 partido por 3. Esta es la probabilidad de que z sea mayor que 90 menos 70 es 20, 20 entre 3 es 6,67, ¿no? Redondeando, esto no lo podemos buscar en la tabla directamente, esta probabilidad, estamos en un caso como estos, la probabilidad de que sea mayor que un número positivo es como esta, y por tanto el área gris es 1 menos el área blanca. El área blanca se puede calcular como z menor que a, z menor que ese número. Así que esto de aquí se transforma en 1 menos la probabilidad de z menor que 6,67. Y una vez que tenemos esto, z menor que 6,67 es algo que podemos ir a buscar a la tabla, pero igual que antes, 6 con algo, pues está mucho más abajo y con mucha más razón, entonces esto debe valer 1. Por tanto, 1 menos, y esto de aquí hemos dicho que vale 1. 1 menos 1 es 0. La probabilidad de encontrar a alguien que pese más de 90 kilos es 0. El caso es que, de hecho, nos decía cuántos estudiantes pesan. Así que aquí deberíamos haber dicho también 500, aquí dentro, 500 por esto de aquí, esto sigue siendo lo mismo, 500 por esto de aquí, 500
500 por paréntesis, bueno, corchete, y finalmente 500 por 1 menos 1, que finalmente es 500 por 0, queda 0. Vale, ahora sí, ese detalle. Siguiente, apartado 3. El apartado 3 nos dice que pesa menos, cuál es la probabilidad de que pese menos de 64 kilos. Bueno, en realidad nos dicen cuántos pesan menos de 64 kilos, así que empezamos diciendo 500 por la probabilidad de pesar menos de 64 kilos. Esto es igual a 500 por la probabilidad de z menor que tipificamos al numerador 64 menos la media 70 partido por desviación típica 3. Esto es igual a 500 por la probabilidad de z menor que, operamos esto, 64 menos 70 es menos 6 entre 3 es menos 2. Esto no lo podemos buscar directamente todavía en la tabla porque estaríamos en un caso de z menor que un número negativo, uno como este. Este sabemos, ha salido muchas veces, es un caso un poco más largo, hay que calcular la probabilidad para calcular este área gris, pues es el mismo área que 1 menos el área blanca, y este área blanca a su vez es igual que este área gris, que es el que sí sabemos buscar en la tabla. Así que hacemos eso. Esto es 500 por la 1 menos la probabilidad de z mayor que menos 2. Cerramos el corchete, igual a 500 por la probabilidad de 1 menos la probabilidad de z menor que 2, ahora en positivo. Bien, hecho esto, ya no nos queda mucho. Esto es 500 por la probabilidad de 1 menos algo que ya podemos buscar en la tabla, z menor que 2. Z menor que 2 y el siguiente decimal es 0 también, así que 0,9772. 0,77, no, 0,9772. Y esto es igual a 500 por este número que está aquí dentro, que podemos calcular con la calculadora. Esto es 1 menos 0,9772, da esta probabilidad que apuntamos para que quede todo apuntado. No nos saltamos ningún paso y ahora ya sí podemos calcular este número 11,4. 11,4 que podemos redondear a un número entero porque obviamente es un número de personas que es un número entero. Probabilidad, apartado 4, de que sea igual a 64 kilos. Probabilidad de que sea igual a 64 kilos si recordáis uno de los vídeos en los que expliqué exactamente qué ocurre con estos casos. La probabilidad de encontrar algo que sea exactamente igual en la distribución normal va a dar 0. Pero bueno, nosotros lo escribimos todo. Esto es 500 por la probabilidad de que x sea igual a 64. Probabilidad hemos dicho que en la distribución normal, pues la igualdad, esta de aquí, no tiene sentido. Esto nos da 0. ¿Vale? Esto simplemente es 500 por 0.
500 por 0. Queda 0. Y apartado 5 dice que la probabilidad, o bueno, el número de alumnos que pesan 64 kilos o menos. Lo que nos están diciendo en realidad es, en apartado 5, cuántos de ellos, de esos 500 alumnos, por la probabilidad dice que sea 64 o menos, x menor o igual que 64. Pero esto en realidad estaríamos contemplando dos casos a la vez, el de que sea menor que 64 y el de que sea igual a 64. Lo podríamos dividir en estos dos casos, ¿no? La probabilidad de 500, está aquí, 500 por la probabilidad de x menor que 64, y también le podemos sumar la probabilidad de que sea exactamente igual que 4, que 64. Bien, este primer apartado de aquí, 500 por la probabilidad de x menor que 64, es el apartado 3. El apartado 3 fue, sobre ese caso, pues nos dio 11,4. Y esta segunda parte, la probabilidad de 500, o sea, 500 por la probabilidad de x igual a 64, es el apartado este de aquí, que nos dio 0. Por tanto, esto repite el mismo resultado que el apartado 3, que también se puede redondear como en la solución a un número entero. Bien, pues con esto hemos visto algún ejercicio más. Este era un poco más largo. También es verdad que no es típico, por ejemplo, que en exámenes haya un ejercicio con tantos apartados, pero así hemos practicado alguna cosa más. Nos vemos en el próximo vídeo para hacer un ejercicio.